Hola a todos y todas. En este video vamos a hablar de las coordenadas que son muy importantes en Google Earth porque nos indican dónde estamos en el planeta. En general vamos a decir que los sistemas de coordenadas son geometrías matemáticas que nos permiten representar la superficie del planeta mediante algunos números. Es decir, cada punto del planeta, mediante un par de números, va a estar referenciado en cuanto a su posición. Eso es en breve. Y vamos a tener dos tipos de coordenadas, dos grandes grupos de coordenadas, que son por un lado las coordenadas geográficas, estas son las más conocidas, típico que nos hablan de latitud, longitud, esas son las coordenadas geográficas, y vamos a tener las coordenadas proyectadas. Estas no son tan conocidas, pero Google Earth también las usa. Entonces necesitamos entender en qué se diferencian estas dos coordenadas para entender sus números. Primero veremos las coordenadas geográficas. Lo que hacen las coordenadas geográficas es representar al planeta como una esfera y cada punto de la superficie de la Tierra lo va a representar mediante dos ángulos, un ángulo vertical y otro ángulo horizontal. Esos ángulos son los que conocemos como latitud y longitud. Para entenderlo con un dibujo, vamos a ver estos dos dibujos. Primero acá el de la izquierda. Este punto rojo, para poder saber su latitud y longitud, es muy simple. Primero lo que hacemos es ir desde el centro de la esfera, vamos a decir desde el centro de la Tierra, hacia el punto rojo y luego vamos a ir bajando. ¿Hasta dónde? Hasta la línea del ecuador. Recordemos que en las coordenadas geográficas lo que hacemos es dividir el planeta en estas líneas paralelas que van subiendo, digamos, o que van de sur a norte. A esto se le llaman los paralelos. Son 180 desde polo a polo y son lo que nos miden la latitud, ¿ya? Y por otro lado tenemos estas líneas verticales que son los meridianos, que son 360, y se definió un meridiano cero, que es este meridiano que pasa por aquí, pasa por Europa, pasa por África, ¿verdad? Ese es el meridiano de Greenwich, nuestro meridiano cero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para ir detectando los ángulos? Bueno, vamos del centro de la Tierra al punto y vamos bajando todo lo que sea necesario hasta llegar a la línea del ecuador, que es el paralelo cero. Entonces fíjense que ahí se forma un ángulo, ¿verdad? Esto es geometría. Ese ángulo, en este caso, en este ejemplo, son de 40 grados. Como el punto está desde la línea del ecuador hacia el norte, vamos a decir que la latitud son 40 grados norte. Y luego, para obtener la longitud, lo que hacemos es ir moviéndonos, ¿cierto?, a través de la línea del ecuador, todo lo que sea necesario hasta llegar al meridiano cero o meridiano de Greenwich. Y fíjense que ahí también se forma un ángulo, que en este caso son 50 grados. Ahora, como el punto rojo está desde el meridiano de Greenwich hacia el este, la longitud la vamos a medir como 50 grados este. Entonces lo tendríamos que anotar de esta manera. Ubicación, latitud 40 grados norte, longitud 50 grados este. Acá a la derecha tenemos otro ejemplo, tenemos nuestro punto rojo y hacemos lo mismo. Vamos del centro de la Tierra hacia el punto, tenemos que bajar 45 grados para llegar a la línea del ecuador, ¿cierto? Y luego tenemos que ir 45 grados para llegar al meridiano de Greenwich. Pero en este caso, la longitud va desde el meridiano de Greenwich hacia el oeste. Por lo tanto, nuestra anotación tendría que ser 45 grados norte, 45 grados oeste. Ahora, se dijo que para no anotar las letras y solamente hablar de números, se dijo, ok, entonces las coordenadas que sean hacia el norte y hacia el este van a ser números mayores que 0, y si estamos hablando de coordenadas que van al hemisferio sur o hacia el oeste del meridiano de Greenwich, van a ser números menores que 0. Entonces en nuestro ejemplo, en el primer caso sería, este puntito de acá sería 40,50, y en este caso de acá, dado que la longitud es hacia el oeste, fíjense, oeste, sería 45, menos 45. Esa sería la manera de anotarlo solamente con números y no con letras. Esto que vemos acá, es decir,
representar las ubicaciones de los puntos sobre la superficie del planeta mediante dos ángulos, es decir, asumir que la Tierra es una esfera y a partir de eso determinar las coordenadas, es lo que conceptualmente define a las coordenadas geográficas, ¿ya? En contraste a las coordenadas geográficas están el otro tipo de coordenadas, que son las coordenadas proyectadas. Y la diferencia fundamental entre una y la otra es que las coordenadas proyectadas dicen, ok, tenemos nuestra esfera planetaria, ¿cierto? Y eso lo vamos a proyectar sobre un plano. Por eso se llaman coordenadas proyectadas, porque hay que proyectar una esfera que está en 3 dimensiones en un plano que está en 2 dimensiones. Por eso al realizar esta proyección se produce todo tipo de deformaciones. Ustedes pueden hacer el ejercicio, si es que tienen ahí una esfera, una pelota quizás que puedan romper. Hay todo tipo de complicaciones para pasar de una esfera de 3 dimensiones a un plano. Y este proceso matemático tiene muchas maneras distintas de hacerse y por lo tanto, como tiene muchas maneras distintas de hacerse, hay muchos tipos de proyecciones. En Google Earth, las coordenadas proyectadas que se usan son las que se llaman las UTM, que son las Universal Transversal de Mercator, que son yo creo que las más conocidas en todos lados, entonces Google Earth las usa. Y lo que hacen estas coordenadas UTM es que el plano, ¿ya? El plano sobre el cual deja caer la esfera planetaria, lo asume como, lo divide como una cuadrícula de ajedrez. Aquí vemos un ejemplo, ¿cierto? Y en esta cuadrícula de ajedrez vamos a tener estas franjas, ¿ya? Estas franjas verticales, y por otro lado vamos a tener estas franjas horizontales. ¿Cómo se llaman? Bueno, las franjas verticales se les llama usos, con H. No son lo mismo que los usos horarios, ¿ya? Están relacionados, pero no son lo mismo. Y por otro lado tenemos las franjas horizontales que se le llaman bandas. Los usos se clasifican según números. Fíjense que acá van avanzando los números hacia la mano derecha. Y las bandas se clasifican según letras, como aparecen aquí a la izquierda. Desde sur hacia norte van avanzando. Letras C, D, E, F, G, H. No está la I, para que no se confunda con el 1. J, K, L, M, N. No está la ñ. Y tampoco está la O, para que no se confunda con el 0. Entonces, mediante esta cuadrícula de números y de letras, podemos ir a cualquiera de estos rectangulitos que se ven, que Google Earth a estos rectangulitos los llama zonas. Por ejemplo, acá está este rectangulito de acá que se define como el 17T. En las coordenadas proyectadas, los puntos se ubican según lo que se llaman un plano cartesiano, es decir, hay un eje X que es horizontal y hay un eje Y que es vertical. El eje X nos va a determinar las ubicaciones en la dirección este-oeste y se le llama coordenada este por convención, y el eje Y referencia una posición que va a ser norte-sur y se le llama coordenada norte. Y una cosa muy importante en estas coordenadas es que estos ejes miden sus posiciones en metros. Eso es muy cómodo porque si yo tengo las coordenadas de un número y me muevo, por ejemplo, 100 metros hacia el este, el número de esa coordenada va a cambiar en 100. O si me muevo 300 metros hacia el norte, el número va a cambiar en 300. Eso no pasa en las coordenadas geográficas, porque como las coordenadas geográficas trabajan con ángulos, si yo me muevo 100 o 200 metros, quizás cuánto es lo que cambia el ángulo. ¿Se fijan? Las coordenadas proyectadas son bastante más intuitivas, las podemos medir, ¿cierto?, en el terreno. Entonces, en las coordenadas proyectadas, para tener los datos de la ubicación de un número, aquí tenemos un ejemplo en Google Earth, necesitamos 3 datos. Necesitamos la zona, necesitamos su coordenada este y su coordenada norte. Eso marca una diferencia en cuanto a las coordenadas geográficas. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿cierto?, de Google Earth. En la mano izquierda, las coordenadas geográficas, y vemos que con 2 datos, esta es la ventana de diálogo que se abre cuando colocamos un punto, con 2 datos tenemos el punto
identificado, latitud y longitud. Vemos ahí que son signos negativos, por lo tanto estamos hablando de un punto en el hemisferio sur y hacia el oeste del meridiano de Greenwich. Ese mismo punto, si yo lo veo en coordenadas proyectadas, me va a entregar tres datos: la zona, la coordenada este y la coordenada norte. ¿Dónde aparecen estos datos? Bueno, estos datos aparecen en Google Earth en lo que se llama la barra de estado, que es esta barra de aquí abajo. Fíjense que aquí me está mostrando primero el 19H, eso me indica inmediatamente que los puntos me los está mostrando en coordenadas proyectadas. Luego me muestra la coordenada este, ¿cierto? 322.000 y tanto. Y me está mostrando también la coordenada norte, que se le llama, a pesar de que ahí haya un sur que me está indicando que estoy en el hemisferio sur, pero igual a esta coordenada se le llama coordenada norte. 6.115.000, etc. Si yo quisiera cambiar y que me muestre las coordenadas no en proyectadas, sino que en geográficas, simplemente voy acá arriba a herramientas, opciones, y en opciones me va a abrir este diálogo, y fíjense que ahí me está mostrando todas las maneras en las que Google Earth me permite ver las coordenadas de un número. En este ejemplo estamos en UTM, es decir, coordenadas proyectadas, Universal Transversal de Mercator, y yo las podría cambiar a estas tres de arriba, que las tres de arriba son coordenadas geográficas. Y vemos que las coordenadas geográficas, esto es una cuestión matemática, me las puede mostrar en grados decimales, o en grados minutos y segundos, o en grados minutos decimales. Este último de acá, sistema de referencia de cuadrícula militar, no se usa nunca, así que no vamos a hablar de él. Entonces, imagínense que nosotros colocamos acá que nos muestre las coordenadas en grados decimales. Si volvemos a Google Earth, vamos a ver entonces que nos está mostrando la latitud y la longitud. Signo negativo, es decir, en la latitud, hemisferio sur, y en la longitud, signo negativo, es decir, hacia el oeste del meridiano de Greenwich. Vamos a ver entonces un ejemplo. Nos vamos a acercar aquí a Santiago, al Cerro San Cristóbal, y vamos a colocar un punto de referencia sobre la Virgen. Entonces ponemos aquí, ¿cierto? Le vamos a colocar el nombre, Virgen, y tenemos ahí nuestro punto. Y fíjense, quiero que se fijen acá abajito en la barra de estado. Ahora me está mostrando latitud y longitud. En la medida en que yo coloco la mano sobre el Google Earth, la latitud y la longitud que me muestra es la de la mano. Entonces, si yo muevo la mano, ¿cierto? Vean cómo van cambiando las coordenadas. Si estoy justo sobre el punto que coloqué ahí, entonces ese es el punto de la Virgen. Ahora, si yo quiero ver exactamente ese punto, puedo venir acá a propiedades y me va a mostrar las coordenadas de ese punto. Me está mostrando latitud y longitud porque yo acá arriba en herramientas y opciones tengo puesto grados decimales. Entonces tengo puestas las coordenadas proyectadas, perdón, geográficas. Pero si ustedes quisieran cambiarlas a la proyectada UTM, simplemente le dan clic acá y fíjense que aquí cambió. Ahora estamos viendo las tres coordenadas, digamos, que me entregan las coordenadas proyectadas. Y si abro acá las propiedades, ¿cierto? Tengo zona, 19H, coordenada este y coordenada norte. Si nosotros queremos colocar sobre el planeta una cuadrícula que me permita o que me ayude ver, ¿cierto?, mis coordenadas, simplemente vengo acá a ver, coloco cuadrícula y aquí me está mostrando, dado que estoy en coordenadas UTM, me está mostrando la cuadrícula UTM, ¿cierto?, los usos y la banda, que Google Earth llama las zonas. Entonces, por ejemplo, acá en la zona central de Chile, ¿verdad?, en Santiago en particular, estamos en el uso 19, en la banda H. Aquí lo vemos, ¿cierto?, el 19H. Chile, gran parte de Chile está en el uso 19. Toda la parte norte de Chile, vamos a colocar aquí las fronteras. Gran parte de Chile continental está en el uso 19 y viene desde el 19K, 19J, 19H, ¿verdad? Pero en esta parte de Chile también estamos en el uso 18.
18H, 18G, 18F y este cachito de acá está en el 19F. Esas son las zonas dentro de las cuales está Chile. Y por otro lado yo tengo la posibilidad de esta misma cuadrícula verla pero en geográficas, y para eso tengo que venir a opciones, cambiarme a geográficas y me aparecen ahí, ¿cierto? Otra manera de graficar las coordenadas. Línea del Ecuador, aparecen los trópicos, ¿verdad? Por aquí aparece el meridiano 0, ¿cierto? Y me va mostrando los ángulos de latitud y de longitud. Por otro lado, quiero que volvamos a las coordenadas UTM, coordenadas proyectadas, para mostrarles lo siguiente. Cuando yo me muevo, cuando muevo la manito, ¿cierto? Y se van cambiando las coordenadas, quiero que se fijen en los valores que aparecen. ¿Ya? Me voy a acercar de nuevo a nuestro ejemplo que es el Cerro San Cristóbal, y quiero que vean primero la coordenada norte, eso que aparece ahí abajo de 6.300.000 sur. ¿Por qué aparece ese número tan raro, 6 millones? Bueno, se llegó a la convención, digamos, de que en las coordenadas UTM se va a definir en la línea del ecuador, que es esta línea que aparece acá, se va a definir de manera distinta hacia el norte de la línea del ecuador que hacia el sur. Hacia el norte de la línea del ecuador vamos a decir que la línea del ecuador tiene la coordenada 0, es decir, si estoy justo acá, fíjense cómo va cambiando ahí abajito el número, estoy ahí muy cerquita del 0, ¿verdad? Aparece ahí, no sé, 400 metros hacia, eso quiere decir 400 metros hacia el norte de la línea del ecuador. O si me muevo más, por ejemplo aquí, 3000 metros al norte de la línea del ecuador. Aquí estamos en 32.000 metros al norte de la línea del ecuador, es decir, 30 kilómetros. Pero hacia el sur, fíjense lo que pasa. Cuando cruzo hacia el sur la línea del ecuador, aparece ese otro número. ¿Por qué aparece ese otro número? Porque se fijó que hacia el sur la línea del ecuador va a representar el 10 millones y desde el 10 millones me voy moviendo hacia el sur. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué quiere decir que el Cerro San Cristóbal esté en los 6.300.000? Quiere decir que estoy a una distancia de la diferencia entre 10 millones y 6.300.000. Es decir, sería 3.700.000 metros de la línea del ecuador. En kilómetros serían 3.700 kilómetros entre el Cerro San Cristóbal y la línea del ecuador. Eso quiere decir que a lo largo de un mismo uso, ¿cierto? En un mismo hemisferio compartimos la misma, digamos, coordenada norte-sur, ¿cierto? Tiene una continuidad. Desde los 10 millones nos vamos bajando, ¿cierto? 6 millones por ahí, 5 millones, 4 millones, etc. Pero no pasa lo mismo en la coordenada este-oeste, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. Si yo estoy acá, fíjense que estoy en la cuadrícula, en la zona 19H, y me voy más o menos a la mitad, pensando en el este-oeste. Si estoy más o menos en la mitad, tengo una coordenada este que es de exactamente 500.000, ¿ya? Si yo me muevo hacia el este, va subiendo, ¿verdad? Ahí estoy en 600.000, ¿cierto? O si me moviera hacia el oeste, llego acá a 400.000. Eso ocurre en cada una de las zonas. Si me muevo acá pasa exactamente lo mismo. Si estoy en la mitad, estoy en los 500.000 y de ahí me muevo hacia el este, va subiendo, hacia el oeste va bajando. Si me voy a la 21, que es el ejemplo que está ahí, me voy a la mitad, también 500.000. Hacia el este sube, hacia el oeste baja. Entonces cada uno de los usos, cuando yo estoy en la mitad del uso, estoy en la coordenada este 500.000. Por lo mismo es muy importante que nos indiquen cuál es la zona en la que estamos. Porque como se repiten las coordenadas, si no nos dicen la zona, podríamos estar en cualquiera. Así que así es como funcionan esas coordenadas y esa es la razón o de cómo uno puede leer, ¿cierto?, las coordenadas, por ejemplo, de ese punto.
Ok, entonces ahí vimos cómo podemos trabajar en Google Earth tanto con las coordenadas geográficas como con las coordenadas proyectadas. Nos faltaría solamente ver el tema de cómo buscar coordenadas. Si es que a mí me pasan las coordenadas un número, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo buscar? Y es muy simple, para buscar coordenadas simplemente tenemos que ir acá a la barra lateral, a la parte de buscar, y ahí colocamos, ¿cierto?, las coordenadas que nos entreguen. Vamos a ver un ejemplo, nos vamos a ir al norte de Chile, a Arica. Yo puse acá un punto en la ciudad de Arica. Y estas coordenadas, si yo voy a ver en qué me está diciendo, bueno, son coordenadas geográficas, tengo latitud, longitud, y está en grados, minutos y segundos. ¿Ya? Grados, minutos y segundos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasaría si a mí me entregaran esas coordenadas? Les preparé aquí una tabla, ¿cierto? Las coordenadas de ese punto son las que aparecen acá. 18 grados, 28 minutos, 41 segundos, sur. Y la longitud, 70 grados, 18 minutos, 45 segundos, oeste. Nosotros tenemos muchas formas de anotar en el buscador estas mismas coordenadas para que nos muestre el mismo punto. Y esas formas se las anoté aquí. Si yo vengo y copio esto y lo pego en mi buscador, no me lo va a reconocer. Le pongo aquí buscar, me va a decir, ¿sabes qué? Que no entendemos esta ubicación. ¿Por qué? Porque le estoy colocando una O y Google Earth no reconoce la O, pero sí reconoce la W. Si le pongo con la W, ahí me dice, mira, ahí está tu punto, ¿cierto? Y me colocó exactamente el punto de Arica. Pero no es la única manera en la que podemos anotarlo, ¿ya? Y por eso les mostraba esta tablita, que esta tablita me dice, mira, tú lo puedes anotar así, efectivamente, pero también lo puedes colocar así, o lo puedes colocar así, o así, y da lo mismo. Google Earth te lo va a reconocer, independiente de que le estés entregando coordenadas geográficas o que le estés entregando proyectadas. La que a mí más me gusta es esta, que es la grados decimales, es la que más se usa. Y fíjense que no usa letras, simplemente ocupa un número, que si es hemisferio sur es negativo, y otro número para la longitud, que si es hacia el oeste de Greenwich es negativo. Entonces, por ejemplo, si yo le entrego este dato aquí, voy a Google Earth y coloco esto, pongo buscar y fíjense que también me reconoce exactamente el mismo punto. O la otra manera que también es muy útil es esta, que es simplemente con números y espacios. Fíjense que voy a colocar acá, está puesto el primer número, menos 18, espacio 28, espacio 41, espacio menos 70, así, y también reconoce exactamente el mismo punto. Y bueno, en otra forma también sería con las coordenadas proyectadas, que tenemos que entregarle las tres coordenadas. Primero la zona, después nuestra coordenada este y después nuestra coordenada norte, que sería eso que vemos ahí. Coloco acá, ¿cierto? Y volvemos exactamente al mismo punto. Solo tenemos que cuidar de estar colocando bien el tema de los signos. Por ejemplo, si alguien nos entrega estas coordenadas de un punto, bueno, recordar que en Chile siempre vamos a estar en latitud y en longitud con signo negativo. Bien, entonces en resumen, ¿qué vimos en este video? Bueno, hablamos en extenso de las coordenadas, definimos qué son los sistemas de coordenadas, vimos que hay dos grandes grupos, están las coordenadas geográficas y están las coordenadas proyectadas, fuimos a ver cómo se trabajan con ellas en Google Earth y finalmente vimos ahí cómo podemos buscar coordenadas a través de los números, ¿cierto? Que eso es lo que vimos ahí al final. Así que con esto llegamos al final del video y estamos viéndonos en una próxima oportunidad. Saludos.